la de jubilación es igual al monto del sueldo básico, que voy a colocarme para que se vea, ahí. Bien, ahora sí, igual al monto del sueldo básico por el porcentaje de jubilación. Y pulso F4. Enter. Y arrastro. La obra social es igual al sueldo básico por el porcentaje de obra social. F4 porque es valor absoluto. Recuerden, todos los valores que están fuera de la tabla y que se usan como parámetros, los definimos como valor absoluto, para que cuando copiemos lo mantenga, ¿sí? Por ejemplo, acá, F2, C8, porque está en la fila 8 y el sueldo está acá en G8, por C2, que está ahí. En la de abajo, G9, porque es el sueldo de la fila 9 de María, y C2, porque todos se les aplica el 3%, y así sucesivamente. Bien. ¿Hay alguna duda con esto? Ahora voy a definir asignación hijos. Voy a colocarle acá también que la alineación sea de la misma manera, así me entran en una pequeña, en una celda angosta. ¿Sí? Bien. Asignación hijos. Al lado, asignación esposa. Todos no tienen asignación esposa. Todos los convenios. Ahí está. ¿Por qué? Porque en la época de Menem las mujeres se quejaron de que se les pagaba asignación a los hombres por esposa, pero no a las esposas por los esposos. Entonces, Menem lo que hizo fue eliminarla para los dos, salvo en algunos convenios como los empleados públicos que protestaron y lo dejaron como estaba. Es decir, se le paga solo al hombre por la esposa, pero es un monto muy pequeño. Vieron que cuando hay aumentos de las demás asignaciones, ese nunca se toca. Es decir, que quedó pero simbólico. No es real. El valor. Bueno, bien. Aquí sí tenemos que usar funciones. ¿Por qué tenemos que usar funciones? Y porque hay condicionales. Entonces, ahora voy a poner los datos que hacen a la asignación esposa y a la asignación hijo. La asignación hijos, que tampoco acá los valores numéricos, es decir, los montos no van a ser los reales, pero los montos no importa, porque ¿por qué acá se ponen en parámetros fuera? Porque de cambiar por los convenios, cuando se cambian los porcentajes, automáticamente uno va y lo cambia acá y no tiene que modificar todas las funciones, ¿sí? En los convenios colectivos de trabajo. Bien.
Asignación hijos. Ah, me faltó el paréntesis. Quise poner. Familia estándar. Son 2 hijos, ¿eh? Y la voy a colocar acá para que quede alineada. Y familia numerosa. Y voy a cortar esto para que me quede alineado con el anterior. Bien. Bien, familia estándar y numerosa. Y en este caso sería un monto. A ver si ahí me deja. Ah, sí me deja. Bien. Entonces, en este caso, sí, diga. Sí, en la E. Y yo puse en la G familia estándar y familia numerosa para que queden alineados los dos enunciados, nada más. Ahí, por ejemplo, asignación hijos, por ejemplo, le voy a poner, ¿ves? Si le pongo 2 puntitos, queda asignación hijos. Y en la G puse G1 estándar, G2 familia numerosa. Acá en la HI. En la I seleccionan y le ponen formato pesos, pesos argentinos. En uno le voy a poner 800 y en el otro 500. No son datos reales, ¿eh? Bien, entonces, ahí está. Pero no importa porque a nosotros en realidad no nos importan los datos reales de los valores, porque estos se cambian, se actualizan porque son parámetros. Uno después se fija qué es lo que corresponde en pesos y lo coloca. Lo que a nosotros nos interesa es esto, las ecuaciones y las funciones. Bien, entonces, en la E, hijos. En la G, familia estándar, familia numerosa, y en la I, los valores. Los valores que se ingresan. Ahí le voy a colocar un color para que se diferencie. Estos dos son los aportes, aporte jubilatorio y obra social, y los porcentajes. Bien, bueno, una vez que estamos ahí, recuerden que siempre estos valores tienen que ir en una celda independiente porque los voy a utilizar como dato en una función o ecuación. Por eso tienen que estar en celdas separadas. No pueden estar dentro del texto, por eso no puse asignación hijo, 2 puntos, familia estándar, 800. Bien, me coloco aquí. Esto también es dinero, entonces le voy a decir que quiero que sea pesos. Ah, lo podía haber ido a buscar allá. Bien. Ahí está. Bueno. Bien, asignación hijos. Para que
Acá hay dos situaciones. Familia estándar son 2 hijos y el valor es 800 por hijo, un ejemplo. Y familia numerosa 500 más. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, tenemos que ver cuántos hijos tiene. Entonces, igual sí. ¿Se acuerdan cuando hicimos el aprobado y desaprobado? Según los promedios, si el promedio era mayor o igual a 7, era aprobado, si no desaprobado. Entonces, acá es igual sí. La condición. Prueba lógica. Acá lo que tengo que preguntar si tiene, si hijos, que es esta celda que está acá. Es menor o igual a 2. Menor o igual a 2 hijos. Si esto es verdadero, punto y coma, si es verdadero, la ecuación que voy a tener que hacer es, ahí va un paréntesis, la ecuación que voy a tener que hacer es la cantidad de hijos por el monto que le pagan por hijo, por ejemplo, 800 pesos. Esos 800 le voy a tener que aplicar valor absoluto, F4. ¿Por qué? Porque es uno de los datos que está afuera y que cuando copie a todo el mundo se le va a pagar lo mismo por hijo. Bien, cierro el paréntesis. Por falso, voy a tener que pagarle la cantidad de hijos. Quiere decir que por falso, si no tiene menos, si no tiene 1 o 2, quiere decir que tiene más. Por lo tanto, si tiene más de 2, voy a tener que la cantidad de hijos, multiplicarla por los 800 pesos que es que se le paga por cada hijo, más, en este caso, ahí le voy a poner el valor absoluto, los 500 de familia numerosa. Es decir, que la familia numerosa se calcula, se le paga el monto que establece el gobierno por cada hijo, y si tenés más de 2, 3, 4, 5, 6, te pagan lo que corresponde por cada hijo más un adicional, que es familia numerosa. Ese también va con F4, porque es un parámetro. Entonces, la ecuación es si la cantidad de hijos es menor o igual a 2, cantidad de hijos por 800. Si dice que no, quiere decir que tiene más de 2. Por lo tanto, es la cantidad de hijos por 800 más los 500 de adicional familia numerosa. Y cierro. En esta primera parte dice, bueno, pero si tiene 0 hijos como Juan, no importa, porque todo número multiplicado por 0 es 0, así que va a ser 800 por 0 y le va a dar 0. En el caso de Josefina, va a ser 800 por 1, porque tiene 1, y en menor o igual a 2, 800 por 1 le va a dar 800. Y en el caso de Carlos, va a ser, tiene 2, va a ser 800 por 2, le va a dar 1600. En el caso de María, no, en el caso de María va a multiplicar 800 por 3 más los 500 pesos. Enter. Y ahí me pone 0 porque el Juan no tiene hijos. Arrastro y me pone lo que le corresponde a cada uno.
Recuerden que siempre, ¿por qué selecciono de Juan y? Porque Juan hoy no tiene hijos, pero mañana tiene hijos, entonces le tengo que pagar. Y lo pasa lo mismo con Raúl, ¿no es cierto? Entonces, guardo para no perder. No sé si se entendió la función. Estas son ecuaciones. Uy, Shelly se salió.